Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a abordar el texto El malestar en la cultura de Sigmund Freud. Yo lo voy a abordar desde Amor Roto Editores, que es el tomo 21, y vamos a ir recorriendo sus ideas centrales. Bueno, este es un texto que Freud escribe en 1930 y situar el año en que un autor escribe siempre es importante, primero para orientarnos respecto de en qué momento de su obra él estaba escribiendo, ¿sí? En este caso, quien escribe es un Freud tardío, es un Freud maduro, que ya llegó a la cúspide de su pensamiento, que ya tiene la teoría psicoanalítica inventada, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, conocer la época en que un autor escribe es importante porque la época condiciona el pensamiento, activa preguntas, sensibilidades, incluso respuestas. Y pensemos que en 1930 estaba empezando a nacer el nazismo en Alemania y los sistemas totalitarios en Europa. O sea que las preguntas de Freud van a tener que ver con estas problemáticas culturales que estaban sucediendo en su continente, y en parte es lógico que él se preguntara, bueno, ¿qué está pasando con la cultura? ¿Qué pasa con la agresión entre los hombres? ¿Cuáles son las amenazas a la cultura? Yo creo que para ir ordenándonos, los dos ejes fundamentales del texto tienen que ver, por un lado, con una pregunta acerca de qué es la felicidad, y luego esto se va a ir perdiendo y va a ganar protagonismo la pregunta o la reflexión por la cultura. Es decir, que hay un pasaje de una búsqueda que podría ser más individual, como la búsqueda de la felicidad, a una cuestión política. Este es un texto fundamentalmente político que interesa no solo a los psicólogos y psicoanalistas, sino también a antropólogos, sociólogos. Es un texto que se estudia en varias carreras acá, digamos, en la UBA y en otras facultades. Bueno, el texto tiene 8 capítulos y vamos a ir tomando los puntos centrales. Este es un texto, un buen primer texto para entrar a la lectura de Freud si no se accedió nunca a la lectura de Freud, me parece, porque es un texto que no es tan clínico y aparecen resumidas las ideas freudianas de una manera bastante accesible. En el apartado 2, Freud dice que la vida, tal como nos es impuesta, es decir, la vida en sociedad, resulta gravosa, que nos trae dolores, desengaños y que para soportarla no podemos prescindir de calmantes. Es fuerte. Y que estos calmantes se dividen en 3: las satisfacciones sustitutivas, distracciones y sustancias embriagadoras. O sea que Freud ya arranca el texto diciendo que la vida en sociedad es dura, que para soportarla no podemos prescindir de paliativos, ¿sí? Luego Freud se hace una pregunta muy profunda, que es, ¿qué desean los hombres? ¿Qué quieren los hombres? Y él se responde que lo que quieren los hombres es alcanzar la felicidad y sostenerla. Y Freud define la felicidad como la ausencia de dolor y el obtener sentimientos de placer. O sea, lo define por la negativa y por la positiva. Pero Freud va a decir que lo que desean los hombres es un imposible de alcanzar, porque la felicidad no se puede sostener indefinidamente, sino que la felicidad es precaria, dice Freud. La felicidad es frágil, la felicidad es intermitente y se goza por contraste. O sea, yo no puedo identificar una situación feliz si no vivencié situaciones de angustia, situaciones de tristeza. Entonces, Freud va a decir que esto es un imposible y que en todo caso podemos ser felices de manera intermitente en el mejor de los casos. Freud va a decir que el sufrimiento forma parte inherente de la vida, que el malestar en la cultura es algo estructural, no ocasional, porque el convivir con otros conlleva renuncias, dice Freud. Estas renuncias tienen que ver con límites que impone la cultura a través de leyes para cuidar la especie humana y para sobrevivir, ¿sí? Pero bueno, esto altera las libertades y la satisfacción sin límites. O sea que aquí ya hay un primer límite a la felicidad y al placer.
Freud dice que, bueno, el sufrimiento es parte inherente de la vida en sociedad y amenaza desde 3 lugares. Por un lado, del cuerpo propio, a través de los dolores, también a través de las amenazas de la naturaleza, y por último, a través de la relación entre los hombres. Y dice que a lo largo de la humanidad, los hombres y las mujeres han creado distintos métodos para disminuir el dolor y alcanzar la felicidad, como ser las prácticas orientales, acá habla del yoga, la meditación, donde se mata las pulsiones, también va a hablar del goce en la belleza, del enamoramiento, y va a hablar de un montón de métodos, va a enumerar bastantes, que va a decir que son todos válidos y que cada quien tendrá que encontrar el suyo, pero que ninguno garantiza una felicidad plena ni es una protección contra el dolor, sino que, bueno, son métodos que alivian, que ayudan, pero ninguno conduce a la felicidad plena y absoluta. Entonces va a decir que el malestar en la cultura es estructural, no es ocasional, ¿sí? Que en la medida que un sujeto vive en una comunidad, tiene que renunciar a ciertas libertades, ciertas posibilidades de satisfacción, a cambio de seguridad, ¿sí? En el apartado 3, Freud va a hablar de la cultura y la va a definir como la suma de operaciones y normas que distancian nuestra vida de la de nuestros antepasados animales y que sirven a 2 fines: protegernos de la naturaleza y regular los vínculos recíprocos entre los seres humanos. Y va a nombrar como rasgos esenciales de la cultura la conquista del fuego, la manipulación de la naturaleza, el orden y la limpieza y la justicia. Y va a decir que cuando se aglutina una mayoría más fuerte que los individuos aislados, entonces ahí se va creando una comunidad y que se van limitando en las posibilidades de satisfacción en pos de seguridad. Él plantea que el individuo aislado no conocía estas limitaciones, pero vivía mucho más expuesto a todos los peligros. En la página 108, Freud va a decir que el ser humano no es un ser manso, amable, sino que está justificado atribuirle una buena dosis de agresividad, ¿sí? Y va a decir que la cultura le exige renunciar a esta agresividad en pos de poder convivir con los otros. Debido a estas pulsiones, a esta hostilidad, la cultura siempre está bajo amenaza de ser cancelada. Entonces la cultura tiene que trabajar para que esto no ocurra y lo hace a través, por ejemplo, de el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo, que Freud dice que no hay nada más contrario a la naturaleza humana. Puesto que la cultura impone tantos sacrificios, es lógico, dice Freud, que los seres humanos se sientan descontentos en ella, pero aún así Freud dice que la cultura es mejor que en un estado de naturaleza o que cancelarla, digamos, porque eso nos mataría, dice Freud. La cultura, si bien nos limita en nuestra felicidad, hace que podamos sobrevivir, ¿sí? Y Freud se pregunta de qué medio se vale la cultura para limitar esta pulsión agresiva y sexual desenfrenada, y se responde que esta agresión es introyectada y acogida por el super yo como conciencia de culpa y conciencia moral. Eso por un lado. Y también se renuncia a la agresión por miedo a la autoridad externa y también para no perder el amor de quienes se dependen. Algo importante que Freud dice en la página 94 es que una tarea de la humanidad es hallar un equilibrio entre las demandas culturales y las demandas individuales. Él dice que hay que hallar una suerte de compensación por tanta renuncia pulsional, ¿no? O sea que lo que dice Freud es que, bueno, la cultura impone tantas prohibiciones, tantas limitaciones, exige tantas renuncias, que tampoco podemos estar todo el tiempo reprimiendo y sublimando. Hay que darle lugar a cierta descarga directa, a cierta demanda. Eso es algo interesante que plantea Freud. Bueno, al final del texto, Freud dice que el destino de la especie humana se juega entre Eros y Tánatos, entre Eros como la pulsión de vida y si logra imponerse sobre Tánatos la pulsión de muerte. Y deja el texto con esta pregunta final:
¿quién podrá prever este desenlace? ¿Sí? Yo creo que este texto es una buena oportunidad para preguntarse cuáles son los malestares de cada época, y podemos pensar que un malestar de esta época, a mi juicio, es la soledad que estamos viviendo, el individualismo, que afecta muchísimo a los lazos y al sujeto, consecuentemente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles son los malestares contemporáneos? Si quieren, pueden dejarlos en los comentarios acá abajo. Bueno, y para terminar, yo creo que Freud plantea la hipocresía de la cultura, las privaciones, las exigencias que impone a cada ser humano entrar en la cultura, pero también dice que salirse de la cultura es algo mucho más peligroso, que es algo que nos mata, es algo que justamente estaba empezando a pasar en Alemania y consecuentemente en Europa con el ascenso del nazismo. Este estado de anarquía y guerra sin límites, ¿no? Entonces, en ese sentido, Freud dice, la cultura es muy criticable y tiene sus cuestiones muy criticables, pero aún así es lo mejor que tenemos. Salir de la cultura equivaldría a salir de las leyes que nos limitan y nos hacen sufrir, pero también nos protegen y nos hacen sobrevivir. Que era básicamente lo que se estaba avecinando en Europa con la guerra, en donde vale todo y donde hay una suspensión de las leyes. Bueno, nos vemos en un próximo video la semana que viene.